Bueno, nos toca hacer una práctica con todo lo que aprendimos sobre conjuntos de números. Hay que recordar que los reales pueden ser o racionales o irracionales. Los enteros positivos y negativos, y la parte de los enteros que son positivos son los naturales. Por lo tanto, podemos tener este razonamiento con respecto al conjunto de números en general. Por ejemplo, que los reales es la unión de los racionales con los irracionales. Esta U es unión. Que la intersección, por ejemplo, entre los racionales y los irracionales es el conjunto vacío, porque no comparten ningún número, ni siquiera el cero. Que además los números enteros, los z, unión con los naturales, tendrían que ser los mismos z, puesto que el subconjunto de los naturales queda completamente inmerso en el conjunto de los enteros. Y finalmente, la intersección entre los enteros, la intersección entre enteros y naturales serían los naturales, porque son aquellos que están repetidos en ambos, y los naturales son parte de los enteros. Ya sabemos que son los positivos sin el cero. Bien, haciendo una reflexión acerca de esto, vamos a ver el ejercicio que nos corresponde en este momento. Tenemos aquí, por ejemplo, 1.1 con el arco encima del 1. Sabemos que este arco lo que quiere decir es que se va a extender con muchos unos hasta el infinito. Bueno, no es natural porque no es entero, tiene una parte decimal, pero sabemos que si su decimal se extiende infinitamente como 1 hasta el infinito, quiere decir que entonces es un racional. Entonces pertenece a los racionales. Pero si pertenece a los racionales, no pertenece a los irracionales, y sí pertenece a los reales. Otro, ya sabemos que otro puede ser el imaginario y otro puede ser el complejo, aunque sabemos que los reales son parte de los complejos. Raíz de 2 la vimos precisamente como el máximo exponente de los números irracionales. Así es que pertenece a los irracionales y por lo tanto pertenece a los reales. Raíz cúbica de menos 8 es igual a menos 2. Sí existen los reales, sí es un número entero, es un número racional, no es un número irracional y pertenece a los reales. Raíz cuarta de menos 8. Raíz cuarta es una raíz par de un número negativo. Ya sabemos que pertenece a los imaginarios. 10.4321887. No estamos indicando que se repita de ninguna manera, puesto que no hemos puesto un arco. Entonces, eso quiere decir, en términos generales, que nunca se va a repetir de ninguna manera estos números que van después del punto decimal, y eso nos indica que es un irracional. El 9.346666. Acuérdense que puede ser una opción mixta en donde empezamos con dos números o una serie de números diferentes, pero el resto ya se queda igual. Esto lo podemos también poner como 9.346 y el arco encima del 6. Eso
nos da la idea de que será un. Y finalmente tengo 4 sobre raíz de 2. Es un número decimal, ya lo hemos visto. No puede ser un número racional porque acuérdense que necesitamos que sea del tipo AB, donde B es distinto de 0 y A y B son números enteros. Y como este no es entero, pues definitivamente esto no puede ser más que un irracional. Bien, pues terminamos. Bueno, tenemos aquí otra vez un esquema. Los reales es un conjunto de números. Y dentro del conjunto de números hay dos subconjuntos, uno llamado racionales, otro de irracionales. Dentro de los racionales tenemos los enteros y los naturales. Los naturales es un subconjunto de los enteros. Y los racionales y los irracionales no comparten ningún número. Cuando tenemos este símbolo como si fuera un exponente del símbolo para los racionales, que es Q, estamos hablando que buscamos el complemento dentro de los reales que no pertenecen a los racionales, es decir, los irracionales serían el complemento para el conjunto de reales. O dicho de otra manera, quiero encontrar todos aquellos elementos que no pertenecen a los racionales dentro de los reales. Entonces estoy indicando que quiero encontrar el subconjunto de los irracionales. Igualmente acá busco todos aquellos elementos que no pertenecen a los irracionales, es decir, el complemento de los irracionales dentro de los reales, pues serían justamente los racionales. Aquí tenemos que buscamos la intersección entre los irracionales y los enteros. Obviamente no existe porque no hay ningún elemento compartido entre ambos conjuntos o subconjuntos de números reales. O por ejemplo, si vamos a hacer unión de los naturales con los irracionales, no sé en qué mundo tendríamos que hacerlo, pero vamos a suponer que eso nos pidieran, no es otra cosa más que otra vez la misma expresión porque no tenemos un conjunto definido en los conjuntos que trabajen ambos grupos de números. Tenemos entonces que buscamos algún número que pertenece a los racionales y a los reales, pero no es ni natural ni es entero. Obviamente tampoco es imaginario. ¿Por qué? Porque el imaginario no pertenece a los reales. Por lo tanto, cualquier número, por ejemplo, menos 8 sobre 3, podría ser un ejemplo, o la versión positiva, 8 tercios. Necesitamos un número que pertenezca a los irracionales y a los reales. El típico, por ejemplo, una raíz cúbica de un número 17, que no me va a dar exacto el resultado de la raíz cúbica de 17, podría ser un irracional. Ahora, un número que pertenece a los naturales, a los enteros, a los racionales, no pertenece a los irracionales y es un real. Bueno, como tiene que ser entero y positivo, podemos poner, por ejemplo, ahora sí, 8 sobre 4, que es igual a 2. Y tiene que ser estrictamente positivo. Ahora vamos a tener
Un número que pertenezca a los imaginarios, pues el más clásico, ¿verdad? La raíz cuadrada de -1 es el clásico imaginario. Tenemos ahora un número que pertenezca otra vez a los irracionales y a los reales, pues el más clásico de ellos, ¿verdad? El valor pi. Seguimos, necesitamos un número que pertenezca a los naturales, que no sea de los enteros, lo cual es prácticamente imposible porque si pertenece a los naturales tendrá que ser entero, es racional y es real. Aquí esto no podríamos cumplirlo si nos está negando que sea un número entero. No podemos tener un número natural que no sea entero. Entonces podríamos concluir esto, que no hay ningún número que pueda ofrecernos este esquema. Y finalmente tenemos un número que pertenezca a los racionales, a los irracionales y que sea real, y tampoco va a haber ninguno. Imposible encontrarlo porque o es racional o es irracional. No hay números compartidos entre esos dos subconjuntos. Bien, y hasta aquí llega nuestro ejercicio. Nos oímos en el siguiente video.